El llanto que acaban de escuchar es el de la pequeña Dakota cuando empezaba la vida. Desafortunadamente, ella falleció a los 5 meses de edad a causa de una meningitis por meningococo, una enfermedad peligrosa y silenciosa que muchos padres desconocen, pero que junto a la mamá de Dakota, a quien hemos entrevistado, estamos convencidos de que vamos a generar conciencia. Empezamos hoy en Salud. ¿Pero qué es la meningitis por meningococo? Es una enfermedad letal y muy contagiosa que tiene un índice de mortalidad de hasta un 50% en los casos que no son tratados a tiempo. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Atentos al siguiente informe. Se transmite de una persona a otra, a través de vías respiratorias o de garganta, o también al hacer contacto con personas infectadas, o por compartir alimentos y bebidas. Sin embargo, existe una mayor incidencia de contraer la enfermedad en lugares cerrados como guarderías, colegios, universidades y más aún cuando vamos a realizar algún viaje. Por ello, si vas a realizar un viaje escolar, debes tomar en cuenta que estás en riesgo de contraer la enfermedad por la convivencia en espacios reducidos y por la gran cantidad de personas que vas a encontrar dentro de los aviones, dormitorios o discotecas. Si vas a realizar un viaje de intercambio, debes tener toda la información del país o ciudad a la que viajas, ya que muchas de ellas pueden tener brotes de la enfermedad. Si haces un viaje con la familia, no te olvides de tomar las precauciones necesarias. Preste mucha atención porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente 500.000 personas se contagian por meningitis por meningococo y alrededor de unas 50.000 mueren de manera prematura. Hemos invitado a la doctora María Esther Castillo, ella es pediatra infectóloga. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar de una enfermedad poco conocida y de las que muchos no saben que puede ser letal. Así es. La enfermedad causada por el meningococo suele afectar a toda población, principalmente niños pequeños o personas que tengan una comorbilidad. El gran problema, como mencionaste, es que esta bacteria puede ser letal y altamente de gran morbilidad, es decir, produce una gran enfermedad, muerte y secuelas, ¿no?, en la población afectada, a pesar de tratamiento adecuado. Claro, ¿no? En el caso de la pequeña Dakota veíamos que ella murió a los 5 meses de vida, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál fue la historia, pero para que ustedes vean, ¿no?, la peligrosidad de esta enfermedad. Así es. Como decía al inicio, es una enfermedad silenciosa, pero también puede presentar algunos síntomas como fiebre, ¿no, doctora? Al inicio es difícil identificarla. Porque se puede confundir con una gripe de repente. Claro, con cualquier proceso infeccioso agudo, porque empieza con malestar, fiebre, irritabilidad, que lo confunde con un proceso viral inicialmente, ¿no? Ya la evolución, rápidamente progresiva y con síntomas que se van sumando, hacen que uno sospeche que es un cuadro agresivo, probablemente por meningococo, y tiene que ser llevado a una emergencia, definitivamente, para poder atender ese cuadro, ¿no? Como nosotros decimos los médicos, si no pensamos, no lo buscamos. Porque meningitis es una patología muy frecuente en población infantil, ¿no?, producido por diferentes agentes. Pero el meningococo como que no se piensa, porque para nuestro país puede ocurrir como casos esporádicos, por brotes, o no se llega al diagnóstico y no se notifica, entonces se piensa que no existe como tal. Pero la realidad es que existe y hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, sobre todo para prevenir las consecuencias de la infección, como puede ser la mortalidad o secuelas, ¿no? Claro que sí. Ahora los invitamos a que ustedes conozcan la historia de Paloma Pacheco. Ella es la mamá de Dakota. Atentos. En ese momento pensamos que podía ser una eruptiva, ¿no?, porque no te imaginas que otra cosa. Entonces, como las eruptivas a veces se manifiestan con estas manchitas en el cuerpo, pensamos que probablemente sería eso o una infección, ¿no? Tal vez estaba comiendo papilla y algo le había podido caer mal. Sí, Dakota estuvo perfecta hasta los 5 meses de nacida y en la madrugada empezó con fiebre. Luego la tuvimos controlada, le bajamos la temperatura en 3 oportunidades. Y la tercera vez es que le encontramos una manchita de color púrpura en el pecho, que son las petequias, ¿no?, que salen cuando la enfermedad ya está un poco avanzada, ¿no?, por lo general cuando entra la sangre y bueno, empieza a recorrer
no solamente inflamando las meninges y haciendo el daño cerebral, sino también otros órganos del cuerpo. No hubieron más días. Dakota entró a cuidados intensivos, la pasaron a la UCIL y en 24 horas falleció. Definitivamente primero no entendía nada porque no podía ni mencionar el nombre, ¿no? Meningococo. O sea, muchas personas no pueden llegarla a mencionar. Bueno, después de 6 meses, ¿no? De hacer bastantes cambios en mi vida, como ir a terapias para padres que han perdido hijos, ¿no? A juntarme con sacerdotes, con el mismo médico infectólogo. Ahí es que surge la idea de querer hacer algo, porque el pediatra me dijo de que no había visto un caso similar hace 14 años en el Perú. O sea, probablemente Dakota sería una de las primeras personas infectadas por alguien que la contagió. Es ahí cuando decido investigar un poco a fondo y fundar una página web para poder dar un poco de conocimiento a madres, ¿no? A adolescentes, gente en común que se quiere enterar. Bonito poder hacer una labor por los demás, ¿no? Y que la historia de Dakota no se vuelva a repetir y que la vida de ella tenga un significado aún aquí en la tierra y que no haya sido simplemente enterrada y de alguna manera dejar ahí todo lo que es Dakota, ¿no? Entonces, ahora con esto Dakota sigue brillando, ¿no? Sigue brillando y demostrándome que realmente su vida no fue en vano. Muy importante la labor que está realizando Paloma. Ella ha creado una ONG que se llama Una Vida por Dakota. Y eso es realmente algo que destacar porque no solamente está buscando apoyar a padres que han pasado por lo mismo, ¿no? Sino también quiere generar conciencia sobre esta enfermedad que, como ya comentaba, ¿no? El caso de su hija lo había visto un médico después de 14 años. Sí, en realidad es un testimonio bastante fuerte, sobre todo las cosas tan abruptas que sucede en una niña saludable, ¿no? Y hoy por hoy duele más porque es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Y realmente yo admiro mucho esta fortaleza de Paloma porque no quiere que le pase a otros niños lo que a su hija, ¿no? Porque la vida nadie te la devuelve. Y es por eso que nosotros apoyamos a los especialistas a esta buena causa de poder primero educar a la población de que existe meningococo y que todos estamos susceptibles y los que están en más riesgo son los niños pequeños, los menores de 2 años. Ellos tienen un riesgo de, si al contagiarse, hacer enfermedad porque su inmunidad está todavía en proceso de desarrollo. Eso es. Y los adolescentes tienen el riesgo porque se exponen más, ellos tienen el riesgo de ser los portadores y de transmitir a los niños pequeños. Es por eso que entre las otras estrategias de prevención está la mejor costo efectiva para nosotros infectólogos, que son las vacunas. Yo siempre digo, Dios es peruano, no tenemos todavía un gran impacto de brote, pero hay casos. Claro que sí. El problema está que no sabemos en qué momentos puede ocurrir un brote. Y en el Perú, además, ya se han reportado alrededor de 220 casos, ¿no, doctora? Que vamos a ver más adelante con un mapa. Sí, claro que sí. Entonces, la idea es estar preparados a anticiparnos, porque otros factores, uno, no sabemos en qué momento aparece y con tanta migración y tanto cambio, al regresar uno de viaje regresa con un montón de cosas y entre ellas portando virus y bacterias y entre ellas el meningococo, ¿no? ¿Y cómo contagiamos esta enfermedad? Pues se contagia de una persona a otra. Así es un contacto directo, ¿no? A través de secreciones respiratorias, al toser, estornudar o compartir cosas. Y por eso decimos que el riesgo aumenta en ambientes de hacinamiento, ¿no? En ambientes cerrados. En ambientes cerrados, como instituciones cerradas, militares, guarderías, universidades, ciudades estudiantiles, viajes. Y se ha visto el factor ambiental. Los cambios climatológicos hoy por hoy están afectando. Altera, calor, frío, la contaminación con el humo de cigarrillo. Se ha visto que en ambientes donde fuman o hay fumadores crónicos favorece la infección por meningococo y coinfección con otros virus, lo cual aumenta el riesgo de infectarse y hacer enfermedad. Entonces son varios factores que tenemos que tomar en cuenta, ambientales, nutricionales y de inmunizaciones. Claro que sí. Doctora, una persona que ya se ha infectado con la enfermedad, ¿cuánto tiempo tarda en presentar los síntomas? En todo caso, ¿cuánto tiempo dura la incubación de la meningitis? Sí, otra del comportamiento de esa bacteria que es tan agresiva, porque nosotros les tenemos miedo. Llega un caso de meningococo a la emergencia, todo el mundo se asusta, porque todos tenemos que hacer medidas de tratamiento, es que tiene un periodo de incubación corto, en promedio 4 días. 4 días. En promedio, yendo a un margen de 2 a 10 días, ¿no? Entonces es corto realmente, desde que yo me contagio
hasta hacer la enfermedad pueden pasar 4 días en donde comienzo a tener los síntomas, que generalmente empieza con fiebre, malestar, decaimiento, ¿no? Bueno, ahora queremos presentarles la historia de Tiago, otro pequeñito que a los 9 meses también se contagió por meningitis, pero logró superar la enfermedad. Tiago es un bebé de 2 años 10 meses. Padeció meningitis por meningococo a los 9 meses, una enfermedad que ni su papá, ni yo y ninguno de mi familia conocíamos. Tiago tuvo una mañana tranquila, jugó, comió y sobre la tarde presentó una ligera fiebre que se lo pudo controlar, pero la fiebre volvió más fuerte, que le llevé a un centro de salud. Su cuerpo se puso frío y empezó a sudar. Y al día siguiente amaneció con el cuerpito colgado hacia un lado. Lo llevé al hospital de Huánuco, estuvo 15 días en ese hospital, presentó una ligera mejoría mientras buscaban qué tenía Tiago, le hicieron la punción lumbar hasta que llegamos al hospital María Auxiliadora. En el hospital María Auxiliadora lo metieron a cuidados intensivos. Cuando Tiago salió del hospital, salió con el cuerpo rígido, con fiebres que llegaban a los 40. Vivía en una tina porque no le bajaba ni con el paracetamol ni el Refriman. Un día cocinando tenía la tele prendida, vi una entrevista de Paloma contando sobre Dakota, de cómo había sufrido de esa enfermedad, y eran los mismos síntomas que Tiago había tenido en un inicio de su enfermedad. Dejó un Facebook al que yo le escribí. La ayuda que recibí de la ONG Dakota es grande, yo creo que es toda la ayuda que Tiago necesitaba. Me brindaron leche, pañales, terapia. El cuerpo ya no está tan rígido, ya mueve las manitos, levanta los piecitos, trata de triturar, ya deglute, y son avances, ¿no? Creo que desde un inicio me aferré a Dios, no solo por Tiago, sino por mi familia, por mis hijos. Gracias a él Tiago salió adelante, gracias a él Tiago está acá, gracias a la ONG Dakota por su ayuda, por estar pendiente de Tiago. Ya vio al pequeño Tiago, ¿no? Con el paso del tiempo va mejorando, doctora. Va mejorando, pero de hecho va a tener secuelas, ¿no? Ese es el otro gran problema de esta enfermedad, de que un 50% de los que sobreviven, un 20% de ellos puede tener un tipo de secuela, ¿no? La secuela, en el caso de Tiago, es la rigidez de su cuerpo. Claro, una secuela eso ya neurológica. no va a poder recuperar. Probablemente va a mejorar con terapia física, pero no va a ser 100%. Una recuperación total, al 100%. claro, porque el cerebro cuando se daña, difícil recuperar totalmente, ¿no? Eso es muy cierto. Doctora, las personas que están en más riesgo, mejor dicho, los grupos, ¿no? Los niños, los bebés. Claro, todos estamos expuestos, todos son susceptibles, pero no todos hacemos enfermedad, ¿no es cierto? Entonces hay un dato epidemiológico importante. El hombre es el único portador del meningococo. Y dentro de los diferentes grupos etarios se identifican, como hemos mencionado, los bebitos menores de 2 años, porque ellos, por edad, por un sistema inmunológico inmaduro, tienen mayor riesgo de enfermar. Eso es. Pero los adolescentes, considerando el grupo entre los 15 a 25 años, son los que tienen mayor riesgo de portar el meningococo. Porque están siempre en lugares... En grupos. En grupos y lugares cerrados. Cerrados, ¿no? Las discotecas. Discoteca, hemos hablado del cigarrillo, También. factores ambientales que favorecen el intercambio. Ellos comparten todos, pues, ¿no? Los adolescentes, y entre ellos comparten también virus y bacterias. Entonces, el adolescente, sobre todo en ambientes cerrados de hacinamientos, aumenta más el riesgo de contagio y toma contacto con un niño pequeño y contagia al niño pequeño. Entonces, este adolescente sano puede no ser enfermedad, pero al contagiar al bebito pequeño, este va a ser enfermedad. Pero también se dice que aquellas personas que tienen una comorbilidad, una enfermedad de fondo, enfermedades crónicas, inmunosupresión, también pueden hacer enfermedad, ¿no? Entonces, esos son los llamados grupos de riesgo, en donde al infectarse pueden hacer enfermedad, complicarse y morir, ¿no? Y una persona que es portadora de esta enfermedad, ¿cómo puede darse cuenta de que lo es? En realidad es complicado, es bien difícil porque puede ser un portador sano, es decir, yo tengo la bacteria en la minasofaringe pero estoy sano, pero el problema es que estoy diseminando, sobre todo si no tengo buenas medidas de eliminación discretas, si paro en ambientes de hacinamiento, si comparto muchas cosas, ¿no? Entonces, teníamos que hacer un estudio epidemiológico de hacer hisopado a todos y ver cuántos portan, como un estudio de campo, ¿no? Que
Claro, debería hacerse, pero en realidad no se hace, ¿no? Pero sí se ha visto que aquellos países donde hay brotes y se han hecho los estudios, la aportación en adolescente puede llegar hasta un 40-50%. Sobre Niveles todo altísimos. cuando hay esos factores de riesgo de hacinamiento, ¿no? Climatológico y de hábitos favorables, ¿no? Bueno, en Perú también habría que ponernos las pilas, ¿no?, en este tema. Sí, sobre todo por los grupos de riesgo que ya hemos hablado, ¿no? Ahora que está en época de viaje escolar, por las vacaciones, las promociones, los intercambios estudiantiles, ahí aumenta el riesgo. Y es más, inclusive la vacuna contra el meningococo se considera una vacuna del viajero. Es decir, cuando nosotros programamos un viaje, entre otras cosas, tenemos que ver qué enfermedades prevalecen y qué vacunas deberíamos anticipar para prevenir y que el viaje sea saludable, ¿no? Eso es, doctora. Y más adelante vamos a darles más medidas de prevención, como la vacuna que está comentando la doctora. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. A continuación, en Hoy en Salud, le presentamos la noticia médica del día. Engullir la comida y devorarla con rapidez aumenta 5 veces el riesgo del llamado síndrome metabólico, un término genérico que describe enfermedades como obesidad, presión alta y niveles elevados de colesterol. Así lo indica un nuevo estudio presentado en California en la reunión anual de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos. Para el estudio se siguió durante 5 años a más de 1.000 personas consideradas saludables, descubriendo que el 11,6% de los que comían más rápido desarrollaron síndrome metabólico, un porcentaje elevado en comparación con el 6,5% de personas que ingerían alimentos a velocidad media y el 2,3% de aquellas que comían despacio. La investigación también concluyó que el síndrome metabólico es una de las causas de enfermedades cardiovasculares. Ahí estaba nuestra noticia diaria, pero ahora sí nos vamos a volver a centrar en el tema del día, que es la meningitis por meningococo. Y ahora en especial, ¿no?, concretamente en el Perú, doctora, porque hemos estado hablando de la enfermedad en general, Claro. pero ahora vamos a ver los casos registrados aquí en nuestro país. Sí, de hecho nuestro país también es ajeno a casos de meningococo, pero comentábamos inicialmente existe un subreporte, pero se ha reportado casos pues en varias regiones del país, ¿no? Justo tenemos el mapa en pantalla, ¿no? Estos son los reportes en el año 2016. Vemos ahí Piura, ¿no?, los casos que hay. Cajamarca es el que tiene más casos, Sí, con 86. Así es, ¿no? Son los casos reportados y muchos casos que quizás no se reportan, ¿no? ¿No? Como comentábamos antes, ¿no?, quizás porque nunca supieron, ¿no?, Ah, sí. Por la evolución del cuadro, por la gravedad, porque no tenían un laboratorio a la mano de diagnóstico rápido, ¿no? Todo eso hace que probablemente la realidad de los casos no sea la que se reporta, sino probablemente más, Sea ¿no? Pero mayor. de que existe en nuestro país y que causa morbilidad y secuelas también, ¿no? Ahora vemos los de este año. Cajamarca sigue liderando la lista con 27 casos, ¿no? Loreto 13, Ayacucho 7, bueno, ahora vemos Ica es nuevo con 5 casos y Lima, ¿no?, de momento llevamos 9 casos. Claro, pero hay que considerar que estos casos, un grupo de estos casos también están ocurriendo en ambientes cerrados, instituciones cerradas. Se ha reportado instituciones militares, ¿no? Porque las instituciones militares, por el mismo hecho de estar en ambientes cerrados de muchas horas, de permanecer, favorecen el intercambio y también las migraciones. Entonces, ellos son donde se han reportado estos casos en estas poblaciones, ¿no? Ujú. Bueno, visto entonces cuáles eran los casos reportados en nuestro país, ahora vamos, ya lo saben, ¿no?, a la parte más importante de nuestro programa. Doctora, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? En primer lugar, habíamos estado diciendo la vacunación. Así es. De hecho, la mejor estrategia es vacunación, pero no va sola, ¿no? Por ejemplo, la vacuna, ¿a qué edad se tienen que vacunar? Desde los pequeñitos estamos Claro, hablando, si ¿no? hemos dicho que los niños menores de 2 años son los que tienen mayor riesgo de enfermar y morir, entonces ese es el grupo que debería estar protegido, ¿no es cierto? Actualmente disponemos todavía en el sector privado una vacuna conjugada contra el meningococo que tiene indicación de ser aplicado a partir de los lactantes de 9 meses de edad hasta los 55 años de edad, ¿no? Los menores de 2 años se recomiendan 2 dosis con intervalo de 3 meses y a partir de los 2 años hasta los 55 una sola dosis.
Una vez al año. Una sola dosis Ya. con posibilidad de revacunación si hay factores de riesgo cada 5 años. También ya lo habíamos mencionado, era lavarnos bien las manos. Claro, ese es el hábito, ¿no? El hábito de lavado frecuente de manos para todas nuestras actividades, ¿no? En todas nuestras actividades, antes de comer, después de ir al baño, ¿no? Antes de hacer cualquier actividad, siempre lavado frecuente de manos. Y cuando eliminamos secreciones a través de toser, estornudar, con papel tisú o papel toalla en un tacho, lavarnos las manos, porque las manos son los principales transportadores de virus y bacterias. Así que fundamental, padres ya lo saben, desde pequeñitos creen en sus hijos el hábito de lavarse bien las manos, antes de comer, después de jugar y como yo lo digo, hasta incluso después de haber ido a pasear, también hay que lavarle bien las manos. Eso también lo vamos a volver a repetir por si no lo escuchó, evitar ambientes congestionados. Pero doctora, ¿cómo hacemos para evitar esto? Si yo tengo que utilizar el metropolitano, lamentablemente siempre va a estar lleno. Claro, esa ya es cultura, educación de la gente de que debemos ventilar los ambientes donde estamos. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos en bus, en vez de cerrar las ventanas, yo la debo abrir. Porque a veces tú vas y quieres abrir y te lo cierra. Sí, ¿no? Entonces, puede pasar. Es mejorar la cultura del peruano, de nosotros, de que la ventilación es la mejor estrategia para eliminar la concentración de virus y bacterias que nosotros podamos inhalar. Entonces, ventilación adecuada, abrir ventanas, en las casas, abrir ventanas. ¿Cuál es la costumbre de nuestra mamita? Acostumbrarnos a ventilar todo, ¿no? Las mamitas cierran todo, entonces en vez de mejorar favorece o desfavorece para su niño que pueda contagiarse o pueda exacerbar cualquier problema respiratorio que pueda tener. Cuando vayamos a toser o estornudar, ¿no? El gesto que nos habían enseñado ya otros doctores que han venido a Hoy en Salud y la doctora también que nos lo está volviendo a repetir. Así es, ¿no? O sea, si no contamos con papel para poder eliminar secreciones, la flexura del codo se ha demostrado que es una estrategia muy buena para evitar la inseminación, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Es algo tan simple, tan barato, simplemente es tener buenos hábitos. No es muy costosa, pero sí bastante efectiva. Y por último, a usted que le gusta besar mucho de repente, no dé besos con saliva, ¿no? Hay mucha gente que te deja ahí todo babeado. Sí. Sí, pues el peruano es muy cariñoso. Muy efusivo. Entonces nosotros los bebitos pequeños también dijimos, no estén besando en la cara, porque al bebito muy pequeño le besan en la cara y como tú dices, la saliva tiene muchos gérmenes. Entonces nosotros dijimos no besar al bebito en la cara, en la cabecita, el cuerpito, para evitar la exposición, porque cuanto más pequeño es más riesgo de enfermar, porque está muy expuesto. Una última recomendación, como decía al inicio, ¿no? Ya para generar conciencia en los padres de familia que muchas veces no conocen esta enfermedad que es silenciosa, ténganlo en cuenta. Sí, en realidad nosotros siempre recomendamos, bueno, el niño pequeño llevar sus controles de niño sano, donde vemos alimentación, crecimiento, desarrollo y vacunas, y saber que hay la opción de vacunación contra el meningococo. Pero también nosotros recomendamos la población olvidada, es la población de adolescentes. Los adolescentes usualmente son sanos porque ellos tienen otros problemas. Pero sin embargo se recomienda que el adolescente, entre 11 y 12 años, debe ser llevado al pediatra, para que el pediatra haga una evaluación integral, tanto física, psicológica y de vacunas. Porque hemos dicho que el adolescente se vuelve un grupo de riesgo y se le debe ofrecer vacunas, entre ellas contra el meningococo, contra el VPH y contra la tosferina, porque es el grupo etario donde se vuelven susceptibles a poder contagiarse contra estos agentes y a su vez contagiar a grupos que son susceptibles, ¿no? Esa sería la mejor recomendación. Estupendo, doctora. Agradecemos que haya venido al programa. Bien por la oportunidad, muy amable. Perfecto. Bien, como ya es habitual también en Hoy en Salud, les dejamos con el consejo del día. Atentos. Muchos piensan que la actividad física en el embarazo está restringida. Falso. Puedes hacer natación, yoga, pilates, gimnasia o simplemente caminar por media hora. Una vez más, les repetimos que tomen en cuenta todas las recomendaciones que nos brindan los especialistas aquí en Hoy en Salud para que usted pueda tener una vida tranquila y saludable. Dicho esto, bueno, pueden seguirnos, ya lo saben, a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @hoyensaludtv. A través del Facebook también tenemos un fanpage con el nombre del programa. Y por último, nuestro correo electrónico hoyensalud@tvperú.gov.p. Estén bien, cuídense. Chao.